Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí reunidos, mi Señor, en familia, con un mismo propósito, estudiar tu palabra, sabiendo, mi Señor Jesús, que todo esto es para bien. Te damos gracias por la vida de mi pastor, que ha hecho esta presentación, mi Señor Jesús, y también te pedimos, mi Señor, que cuando nosotros tengamos esta clase, pongamos atención y que podamos, mi Señor, no solo retener la información, sino también hacer lo que tú nos mandas en esta enseñanza, mi Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, mi Señor. Te pido que bendigas a sus familias y asimismo te pido que apresures los pasos de mis hermanos que se han de conectar, mi Señor. Sabemos que todo esto es para estudio de tu nombre, mi Señor, y que debemos de ser instruidos, mi Señor. Ujú. Te damos gracias por estos momentos y te pido que nos guíes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues cuando todo parece que va bien, nos encontramos con este capítulo, ¿verdad? Capítulo 13, en donde ya no las cosas, más bien las cosas no comienzan a ir tan bien que digamos. Viene como, a pesar de que Dios le había dado paz y estabilidad al rey David, y ya había conformado su reino, su casa, todo, pues recuerden lo que estudiamos las semanas pasadas, y fue precisamente su pecado con Betsabé, ¿verdad? Decíamos que aunque fue perdonado su pecado, tuvo consecuencias. Y aquí es donde comienzan en este capítulo 13 consecuencias precisamente de su mal actuar, ¿verdad? Él fue perdonado, él fue en cierta forma restaurado, su reino fue avante, fue hacia adelante, fue engrandecido. Sin embargo, pues está esa consecuencia del pecado, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a ver adelante. Muy bien, pues les preparé este pequeñito video. Sí, pongan atención, por favor. En el corazón del antiguo reino de Israel, dentro de los muros del palacio de David, se oculta una historia oscura marcada por el deseo, la traición y la venganza. Todo comienza con Amnón, el primogénito del rey David, heredero del trono y príncipe de Israel. Sin embargo, su corazón es dominado por una pasión prohibida hacia Tamar, su hermanastra, hija del rey David, y de Maacá, princesa de Jesús. Tamar era una joven pura, hermosa y de corazón noble, pero su inocencia se convierte en el blanco de una pasión enferma. Amnón, cegado por el deseo, comete un acto imperdonable que destruye la honra de Tamar y mancha el nombre del rey. En las sombras, Absalón, hermano de Tamar por parte de madre y padre, guarda silencio, un silencio que arde como fuego. 2 años después su venganza estalla, tiñendo de sangre el palacio. El amor se convierte en tragedia, la justicia en crimen, y la corona de David tiembla bajo el peso del pecado y la culpa. Ok, ahí les señalé en amarillo algo muy importante. Se oculta una historia oscura marcada por qué? Por el deseo, la traición y qué? La Y la venganza. venganza. Tres cosas bien, bien fuertes, ¿eh? Deseo, traición y la En venganza. el corazón. Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Quién está en la computadora que alcance a ver bien? Yo estoy en la computadora. Adelante, por favor. ¿Nos ayudas? Sí, Gracias. dice Abnón, Tamar y la venganza de Absalón. Capítulo 13 del 1 al 37. 1. Amnón se enamora de su hermana Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. El capítulo inicia con una pasión prohibida. Amnón, hijo de David, se deja dominar por un deseo pecaminoso hacia su media hermana Tamar, mostrando cómo la lujuria puede corromper el corazón y la mente. 2. Jonadab
Jonadab. Jonadab, Jonadab, perdón, aconseja mal a Amnón. Y Jonadab era hombre muy astuto y le dijo, acuéstese en su cama y finja que está enfermo. En lugar de aconsejar con sabiduría, Jonadab guía a Amnón hacia el engaño. Esto enseña el peligro de escuchar consejos impíos que alimentan el pecado en lugar de detenerlo. Amnón 3. Amnón engaña y abusa de Tamar, y tomándola se acostó con ella por fuerza. Amnón lleva a cabo su plan y comete una terrible injusticia. Este acto no solo viola a Tamar, sino que también destruye la armonía familiar y la pureza del hogar real. 4. Tamar queda deshonrada y destrozada. Y Tamar se puso ceniza sobre su cabeza y se fue gritando. El sufrimiento de Tamar muestra las profundas heridas emocionales y sociales que deja el abuso. Su dolor refleja la injusticia de los actos que quebrantan la dignidad y el valor de una persona. Absalón guarda silencio, pero planea venganza. Cita, y Absalón no solo, mm, y Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. Aunque Absalón calla, su corazón se llena de odio. Este silencio vengativo se convierte en una bomba de tiempo, mostrando cómo el resentimiento sin perdón conduce a más destrucción. 6. Absalón mata a Amnón. Y mandó Absalón a sus criados diciendo, mirad ahora cuando el corazón de Amnón esté alegre, heridlo y matadlo. 2 años después, Absalón ejecuta su venganza y mata a su hermano. Su justicia humana, guiada por el rencor, agrava la tragedia familiar y aleja aún más a David de sus hijos. 7. Y Absalón huye a Jehur. Mas Absalón huyó y se fue a, a Talmai. Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y todavía lloraba por su hijo todos los días. Ay, ahí ya sí, ya no alcanzo a ver, pastor. Ok, lo sigo leyendo. Después del asesinato, Absalón huye para salvar su vida. David, como padre, sufre doblemente por la violación de Tamar y la muerte de Amnón. El pecado de un hijo trajo dolor y división a toda la familia real. Pues muy interesante, ¿verdad? Gracias, Carla. Muy interesante esta lectura. Vamos con el punto número 1. Amnón se enamora de su hermana Tamar, su propia hermanastra, ¿verdad? Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, dice, hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ok, pues aquí se da este problema, ¿verdad?, entre los hijos de David. ¿Cómo comienzan los problemas de los hijos de David en su mismo palacio, verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué estudiaron de esto? Sí, Adelante, hermano Marciano. sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Yo, de lo impactante que me resultó este capítulo, de verdad me vino a la mente evocar un verso nada más como cita de la palabra santa de Dios, que es Juan 10:10 y que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es terrible lo que el auspiciador del pecado, que es el diablo, ¿verdad? La corriente del mundo y las propias concupiscencias pueden llevar a consecuencias de carácter tan trágico como el que se narra en este capítulo de la palabra de Dios. Y efectivamente vemos cómo la postura de Amnón prácticamente es una consecuencia de juicio emitido por el Señor desde segundo libro de Samuel, capítulo 12 que veíamos la semana anterior, el verso 10, no quitaré de ti la espada que ha de acontecer como consecuencia de tu actuar, David.
y se empieza a reflejar precisamente en este capítulo, ¿verdad? En el cual Amnón, el hijo primogénito y el que pudiera ser por ley humana el heredero al trono, en un momento de lujuria, evidentemente propicia toda esta tragedia a la hora de manifestar, ¿verdad? Que estaba enamorado de su media hermana. Y lo que vemos aquí que prevalecía predominantemente lo que en su momento David experimentó con Betsabé, la lujuria momentánea desde que la veía desde la terraza Ajá. bañándose, se inundó de lujuria, lo traía impregnado Amnón, lo traía como un estilo de vida, porque a mí hasta de verdad a la hora de la narrativa y que me invita a profundizar ya en el idioma de origen, si realmente dice amó a su hermana o amaba a su hermana. Nunca la amó, era lujuria total y abiertamente por su hermana. Y a mí cuando veo la traducción de que y la amó, de verdad se me revela así una incomodidad, porque es tan obvia la lujuria de este Amnón Ujú. por su hermana, que evidentemente se va desarrollando de esta forma en la que se enferma. O sea, ¿qué nivel de enfermedad lujuriosa tenía? Al grado de que se angustiaba por no poder ver o estar cerca de su hermana, que era virgen, y que evidentemente por ser hermano, o sea, hermano solo de por la vía del papá, pues cada quien vivía en diferentes espacios, tanto Tamar como Absalón como Amnón, y evidentemente que empieza esta historia tremenda de propiciada por el pecado de la lujuria, queriendo poseer a la hermana, a Tamar, y evidentemente algo que trasciende aquí el personaje de Jonadab. ¿Cuántos Jonadabs no hemos tenido en nuestra vida? ¿Cuántos Jonadabs no prevalecerán en nuestra vida? ¿Y cuántos seguirán permaneciendo? No por nada el salmista lleno del Espíritu, en el verso 1 del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, Así es. porque evidentemente va a propiciar detenerse en el pecado y después regocijarse con los burladores. Jonadab era un hombre, lo narran aquí en la palabra, astuto, pero yo iría más allá, era un hombre perverso, perverso que a contrario sentido de precisamente hacer viva la palabra de lleno del Espíritu, aquel que aconseja al no creyente o al creyente para acercarlo a Dios, lo alejaba. Aquí Jonadab le hubiera dicho, estás loco, ¿cómo buscas a tu media hermana? ¿Cómo la deseas? Estás enfermo, retráctate, pídele perdón al Señor y pídele perdón a tu propia hermana, aunque sea demente y no llegues a culminar esto, pero por el contrario, le dio la fórmula para que acercarla hacia él con toda la perversidad, la maldad. Y entonces se hace viva la palabra, ¿no? De 1 Corintios 15:33 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este era un hombre corruptor de buenas costumbres Así y es. se fue fortaleciendo este pecado tan tremendo. Pero Así bueno, es es. lo que pudiera compartir de inicio. Mm, tremendo, ¿verdad? Ok, punto 2 y 3. Jonadab aconseja mal a Amnón. Y Jonadab era un hombre, como dijo mi hermano, muy astuto, bueno, entre comillas. Y le dijo, ¿sí? Le dijo la forma que debía ser, ¿verdad? Sí, y le dijo, si realmente quieres estar con Tamar, pues aquí te va un consejo, haz esto. Acuéstese en su cama y finja que está enfermo. En lugar de aconsejar con sabiduría, Jonadab guía a Amnón hacia el engaño, hacia el error. Hasta de haber dicho, ay, no se me había ocurrido, qué inteligente eres. Esto enseña el peligro de escuchar consejos impíos. Vuelvo a repetir esa parte. Esto enseña el peligro de escuchar consejos impíos que alimentan el pecado en lugar de detenerlo. Como bien citaba mi hermano ahorita, Jonadab debió de haber parado en seco todo esto, ¿verdad? Pero no, al contrario, le dio más alas para que pudiera consumarse ese pecado.
Número 3, Amnón engaña y abusa de Tamar. Ya una vez que ella está ahí cerca de Amnón, ¿sí? La engaña, ¿verdad? Y tomándola, se acostó con ella por la fuerza. ¿Eso cómo le podemos llamar? Violación. Fue una violación Violación. directamente, ¿verdad? Ajá. Ujú. Amnón lleva a cabo su plan y comete una terrible injusticia. Este acto no solo viola a Tamar, sino que también destruye ¿qué? La armonía familiar y la pureza del hogar real. Imagínense el chismesote que se armó en el palacio real. ¿Qué piensan? Buenas noches, pastor. Adelante, Susana. Buenas noches. Bueno, yo pienso que si lo traemos a la hora, a la realidad, a este tiempo, yo creo que también, pues a veces como hermanos nos atacamos de una manera impresionante, ¿no? Dentro de la misma iglesia y podemos destruir hasta familias, podemos hacer, híjoles, una matanza, fenomenal, espiritual y, y pues se lo ponemos a esa etapa, pues yo creo que fue una gran destrucción, ¿no? Familiar, ¿no? Entonces, mm, yo creo que pues el tomar consejos a veces a la ligera nada más, sin realmente saber qué es lo que, el destrozo que podemos hacer, pues podemos terminar mal, ¿no? Así Así como es. pasó con ellos, ¿no? Entonces, pues fue algo que yo comprendí en esa lectura, ¿no? Cómo Así podíamos es. eh, traer ese episodio a esta etapa. Sería todo, gracias. Así es, muy bien. Un pequeño mal consejo o un pequeño chismecillo por ahí puede destruir tanto la iglesia como tu propia familia y hasta tu propia vida o tu relación con Dios. Gracias, gracias por compartir eso tan importante. Hermana Carla y después hermano Marciano. Bueno, pues aquí también bueno, me llega a mi memoria. eh, Se podría llamar como, bueno, cuando David se metió con Betsabé, el profeta Natán dijo que pues iba a haber una consecuencia, ¿no? Con él, y vemos cómo arrastra, ¿no? O sea, David, este, Amnón, Absalón, Tamar. Entonces vemos cómo hay veces que nos dicen que hay como, ay, es que se me fue, pero que son generacionales, que los van arrastrando y cómo ver que algo tan pequeño se vuelve algo tan grande, ¿no? La Pues no fue, familia real destruida. perdón, no fue ni tan pequeño lo que Bueno, hizo sí, no fue David. ni tan pequeño, porque fue adulterio de parte de David y de ahí nació un niño, ese niño se murió y luego ver esto, ¿no? Que es incesto, o sea, sí, no, no fue nada pequeño y la familia real pues totalmente destruida. Entonces hay que tener cuidado también de lo que hacemos, de los consejos que nos dan también. No podemos ya también tomar cualquier consejo, ¿no? Pero si el mundo te va a dar muchos consejos, ¿no? Ay, haz esto, pero de verdad, mm, eso no, no está bien y no te va a beneficiar. Así es. Gracias. Gracias, gracias, Carla. Hermano Marciano, adelante. Sí, sumado a lo que mis hermanitas Susana y Carla comentan, es una realidad el que el pecado como tal, su paga es muerte. Y evidentemente que esa muerte va desde el orden espiritual hasta el orden físico, como se viene a culminar en este capítulo, con la muerte de Amnón. Lo que es una realidad es que nosotros debemos de vernos en este espejo para implementar filtros que evidentemente estén a la luz de la palabra. Así es. Como bien sugerían mis hermanitas, no podemos murmurar, chismear, recibir malos consejos. Murmurar, chismear son pecados como tal. Recibir malos consejos como tal.
de tal manera que empieza a ser un filtro en nuestra vida, esa vida a la luz de la palabra que Dios nos muestra que es la correcta. Porque si bien todo nos es lícito, no todo edifica, si bien todo nos es lícito, no todo conviene. Y evidentemente aquí vemos en este capítulo tan profundamente impactante, no solo en ese contexto histórico de la vida de la familia real, sino del pueblo mismo de Israel, cómo pudo traer una connotación generacional tremenda, porque esto se fue hasta los nietos propiamente, que llegaron a ser reyes de la descendencia de David y que fueron muertos a espada, porque no hicieron lo correcto delante del Señor. Y entonces vemos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, de tal manera que nosotros debemos de filtrar siempre esto que estoy pensando, esto que estoy actuando, a la luz de la palabra, ¿es conforme a la voluntad del Señor? Ahora, si es el primer filtro. El segundo filtro, ¿cuál es la intención de mi corazón al hacerlo, al dejar de hacerlo? Y luego, ¿qué implicación va a tener hacia mi prójimo? Bien se decía ahorita, ¿no? El matar, y lo vimos, habéis oído, lo vimos ya en Mateo, precisamente, en el cual tan solo de enojarse, tan solo de decirle fatuo, tan solo de decirle necio al hermano, al prójimo, nos constituimos homicidas, cuanto más en tratándose de este terrible desenlace en el cual hubo un fratricidio entre hermanos, pero evidentemente hubo también un deshacer la vida de Tamar como virgen. En ese contexto histórico, ya una virgen que había sido violada ya era una mujer manchada, ya no iba a tener un hombre que se le acercara en el sentido de considerarla pura. Ella ya guardó un luto en vida sin tener la posibilidad de como virgen ser escogida por un varón de Dios, porque precisamente su hermano Abnón, la había condenado en esa manera de tratarla, con tal desprecio, con tal temeridad, con tal vileza, de tal manera que la trató peor que un objeto, peor que un animal. Y entonces nosotros debemos de estar atentos, qué es lo que hacemos tanto en nuestro núcleo familiar, esposa, hijos, familiares cercanos, como a nivel de la familia espiritual y por extensión a nivel social. Debemos de ser sumamente cuidadosos de actuar a la luz y al amparo de la palabra de Dios, porque de la misma manera que David incurrió en esto, nosotros en nuestra manera antigua de haber vivido, pudimos haber incurrido en alguna de estas faltas o pecados en las cuales la familia real se vio envuelta y trajo tales consecuencias. No podemos minimizar una mentira, una murmuración, un mal consejo, no podemos ver a menos un pecadito en contraste a un pecadote, Así porque es, tan malo es el mal carácter como tan malo es el homicidio, tan así malo es la es. murmuración como tan mala la mentira. Debemos de observarnos de manera permanente en el espejo de la palabra. Nada más eso. Ujú. Gracias, hermano. Muy bien, muy completo. Hermana Susana, adelante. Buenas noches, pastor. Ahora soy yo. Ah, ya le cambió la voz. Sí, ¿verdad? Adelante, hermano. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Y usted también, pastor. Bueno, Gracias. pues respecto a lo que es el hecho de los malos consejos, ¿verdad? Ujú. No solamente nosotros nos podemos limitar al, al obedecer un mal consejo, sino también al dar un mal consejo. Creo que es algo mucho peor, es un pecado mucho más grande que cualquier otro, porque ahí ya no estamos nada más nosotros siguiendo algo de quien se supone que debe de venir un buen consejo, ¿verdad? Sino que ya estamos nosotros haciendo que alguien más se pierda en el camino. Estamos siendo piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado al dar un consejo, que sea un consejo totalmente apegado a la palabra del Señor. No Correcto. podemos hablar de dar un consejo a la ligera, porque a mí me fue así de una forma, porque mi vida ha sido de esta manera y quiero que las demás hagan lo mismo.
no, sino que nosotros debemos de cuidarnos unos a otros. Y ese fue un mandato que nos dio nuestro Señor en su momento, ¿verdad? Y de hecho viene implícito dentro de la gran comisión, ¿verdad? Los unos a los otros, o sea, uno a otro tiene que estar siempre viendo por los demás. No podemos nosotros decir, yo voy a dar un consejo en el cual se van a perder, porque yo sé perfectamente bien y muy en el fondo quizás que va a resultar igual que como a mí me salió ese consejo cuando yo lo recibí en algún momento, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ser muy cautelosos, totalmente, vamos a decir que hacerlo con la conciencia del dar un consejo. No es nada más una plática, no es un chisme, no es nada de eso. No es por chismear, sino que es nada más por el hecho de que uno debe de hablar algo que realmente esté inspirado por el Señor, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 13 en adelante. ¿Ya lo tienen? Nada más levanten la mano. Bueno, nada más veo dos. A uno. Ok, Sí, ya pasó. gracias. A partir del versículo 13 dice, bueno, desde el 12 dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Abnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Estamos en el punto 4. Tamar queda deshonrada y destrozada. El sufrimiento de Tamar muestra las profundas heridas emocionales, no hablemos tan solamente de las heridas de la familia, sino emocionales y sociales que deja el abuso. Su dolor refleja la injusticia de los actos que quebrantan la dignidad y el valor de una persona. Vemos aquí que aún Tamar, ¿verdad? Antes de que pasara eso, todavía le advierte, todavía lo aconseja, ¿verdad? Pero vemos que el pecado, en este caso Amnón, estaba cegado más bien con ese pecado, ¿verdad? Y hasta que lo consumara. Pero aquí viene algo interesante, después de que consuma el pecado, ahora dice que la aborrece más que la deshonra, perdón, más que el amor que según le tenía, ahora la aborrece. Y no solamente eso, la insulta y la echa fuera, manda a sus sirvientes, saquen a esta mujer de aquí. ¿Hasta qué punto llega el pecado? ¿Hasta qué punto llega la crueldad humana? ¿Hasta qué punto llega esta deshonra? ¿Y qué consecuencias tan grandes puede traer, en este caso, para la misma persona? ¿Qué piensan? Pastor, perdón, buenas Sí, noches. adelante, hermana Este, Marce. pues, vemos aquí, ¿no? Que lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte.
Ajá. vemos que Amnón no, pues no, lo que quería, él tenía una lujuria con ella. Y también vemos que pues eso es por medio de la consecuencia de David, de lo que pasó, y ya ve que también Dios le dijo que en Samuel 2 en segunda de Samuel capítulo 12, en el otro capítulo que vimos, ya ve que Dios le dice que, que va a ser espada. Ujú. Ujú. Le dice a David, por lo que pasó, Ujú. que él iba a ser de día. Así es. Ajá, que se iba, o sea, que iba a pagar. Y vemos aquí ahora sí la ausencia de la lujuria, y vemos lo de las consecuencias del pecado. Ujú. Y ya ve que también más adelante Absalón manda a matar a Amnón. Ujú. Así es. Ujú. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Bien, pastor, gracias. Muy bien, gracias, hermana Marce. Muy bien, muy bien. Hermano Marciano, adelante. Sí, sumado a lo que acertadamente comparte mi hermanita, amarse como un eslabonamiento del pecado, hay una realidad aquí. Vemos que el enceguecimiento del pecado en Amnón fue algo que nos hace pensar que el Señor ya tenía dispuesto el final de Amnón y que era morir, porque no le permitió en ningún momento, en medio de la gracia de poderse haber arrepentido, en ningún momento esa nubilación, ese ensombrecimiento del pecado, de esa oscuridad, ni ante las advertencias, ni ante los ruegos, tanto en lo personal de su hermana, como de la misma ley establecida, porque le hace notar, esto no ocurre, no debe de hacerse en Israel, esto está debidamente sancionado por la ley, y aunque ella en un recurso en el cual le dice, pídeme al rey, y que sabemos desde Levíticos que no se permitía el incesto, igual ella en un acto de desesperación por la misma condición en la que la orilló esta conducta de Amnón, le hacía notar esa posibilidad, que Ujú. claro, el rey David como rey pues podría hacer alguna excepción en ese sentido, pero ella por su parte agotó todo. Y es decir, detrás de ella lo que era, lo que Dios había obrado en Tamar desde toda su vida como una doncella, una virgen, y que era la voz de Dios la que le gritaba a la oscuridad del pecado de Amnón. Muy Pero el bien. Señor ya tenía trazado el destino de Amnón, ya lo tenía trazado, y entonces permitió que, como Romanos 1 lo dice, se entrenebreciera su entendimiento, se endureciera su corazón y tocara fondo, un fondo que evidentemente se vino a desarrollar de la manera que culmina este capítulo. Pero vemos aquí cómo cuando hablamos de un pecado, si no se vuelve en sí de ese pecado, se enseñorea el pecado y se viene un desfiladero de pecado tras pecado que nos lleva a un fondo en el cual nadie puede saber más que el que lo vive si va a entender por la misericordia del Señor y volver en sí, o va a entender por el dolor. Hay dos maneras de aprender, por amor o por dolor. De tal manera que Amnón no alcanzó ese nivel de arrepentimiento y por el contrario, después de su fechoría, continúa haciendo lo malo. Pero aquí es algo trascendente mencionar y me parece importante puntualizar. Nosotros debemos de huir de las pasiones, sobre todo de carácter de la inmoralidad sexual, en el orden de que no podemos tocar la línea o el límite de, de una debilidad sexual porque es fatal. En este caso se enseñoreó la lujuria en Amnón, y cuando se enseñorea ese tipo de pecado de inmoralidad sexual, se confunde en la actualidad el amor con el deseo sexual, y muchas de las veces se le llama amor al deseo sexual, sin dejar de ser pecado y sin dejar de ser el objeto idolátrico que se antepone al verdadero amor que debe de ser en el orden que Dios ha establecido, primeramente hacia Él y al prójimo que tenemos. Así Y es. la manera idónea de tener una relación
sexual es avalada únicamente en el matrimonio. Fuera de ello, o se incurre en adulterio o se incurre en fornicación. Así Nada más es. eso. Gracias, hermano. Adelante, hermana Carla. Pues yo creo que aquí es algo grave. Estamos hablando de incesto. Y pues también ver este Abnón, ¿no? Pues todo cegado por la lujuria que tenía hacia su hermana. Y no sé, se me imagina como en este tiempo, a lo mejor, bueno, pues los violadores que empiezan con una mujer, luego empiezan con niños, luego con niñas, luego con, hasta se van hasta animales, ¿no? Ya no tienen, o sea, con tal de saciar esa lujuria. Y vemos que es a causa de la maldad humana, del pecado. Entonces, pues todo esto trae graves consecuencias y pues es la vida de Abnón. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Bien lo decían, no hay pecados grandes ni chiquitos, todo es pecado y pues Dios nos dice en su palabra que los pecadores no van a entrar en el reino de Dios, entonces hay que estar atentos, porque si el diablo viene a destruir. Gracias. Ujú. Robar, matar, destruir. Gracias. Ok, número 5. Está bien fuerte este capítulo, ¿eh? Número 5. Absalón guarda silencio. ¿Sí? Parecería que aquí fue muy sonado en ese momento todo lo que sucedió, pero parecería que acabó ahí todo, ¿verdad? Sí, llegó a oídos del rey, el rey pues prácticamente no hizo nada. Ajá. Y vemos aquí que todo siguió prácticamente igual. Está Tamar con su deshonra, ok, ya vivió con su deshonra. Y el mal testimonio de Abnón, de Jonadab. Número 5. Absalón guarda silencio. Pero, ese pero no me gusta, pero planea venganza. Y Absalón no habló con Abnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía, odiaba a muerte a Abnón. Aunque Absalón calla, su corazón se llena de odio. Este silencio vengativo se convierte en una bomba de tiempo, mostrando cómo el resentimiento sin perdón conduce a más destrucción. Esa bomba de tiempo en cualquier momento, bajo un plan perfectamente elaborado por Absalón, dijo: aquí vamos a estar quietecitos, pero el que me la hizo me la paga. ¿Qué piensan? Totalmente de acuerdo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Pero también agrega en Jeremías precisamente 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí vemos cómo se fragua en el corazón de Absalón ese resentimiento. No hubo nunca perdón, hubo un odio enconado respecto al obrar de Amnón respecto a su hermana, y en el caso de Absalón, Tamar era hermana de padre y madre, lo cual hacía todavía más profunda la herida en el corazón de Absalón. Y evidentemente que fraguó, planeó, planificó con toda la premeditación, alevosía, ventaja. Imaginemos ese elixir de veneno tomado día a día por Absalón, guardándolo en el corazón, en un corazón que se fue envenenando, Raíz que de se fue amargura. haciendo culpable de homicidio en cada pensamiento respecto a su hermano. O sea, Absalón ya desde que enconó ese odio hacia Amnón, ya lo había matado, pero ya nada más era culminarlo. Es como el adulterio, empieza con un WhatsApp y ya cuando están en la cama dicen: ay, vamos a arrepentirnos. No, pues ya están en la cama. ¿Qué Demasiado. quiere decir esto? Se fraguó, se planeó, se mató desde la mente, el corazón, lo cual
habla precisamente de qué engañoso es el corazón y más perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Pero nos da la oportunidad del arrepentimiento, de entender que no le puedo decir a mi hermano, no me puedo ni enojar con mi hermano, no puedo decirle necio, no puedo decirle fatuo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy matando. Tengo Así oportunidad es. de que no se ponga el sol y ponerme delante del Señor pidiéndole perdón, porque a Él es al primero que ofendo con mi pecado y enseguida al hermano. No ocurrió aquí, evidentemente ya estaba trazado el, la cosecha de esa siembra del pecado, generacionalmente hablando, y Ujú. que iban a recibir la consecuencia. Ya la había recibido el primogénito de David y Betsabé. Y recordemos que precisamente David, a la hora de obrar con justicia, en la narrativa de Natán, que le dijo que veces pague. Bueno, la primera fue el primogénito, la segunda era Amnón, desafortunadamente la tercera fue Absalón y la cuarta fue Adonías, que veremos más adelante. Ujú. Pero se venía perfectamente cumpliendo la palabra del Señor. Y Así hay que es de temor y temblor cuando el Señor habla, porque Él no se va a retractar. Él va a ser fiel a su palabra. Y es solamente si uno, por una molestia de un día, de 2 días, no puede soportarlo, qué nivel de encono, qué nivel de enfermedad se generó en el corazón de Absalón, que lo planeó de esta manera. Y lo veremos cómo se desarrolló esto. Nada más eso. a 2 años y con intereses. Qué tremendo. Sí, Gracias, hermano. Hermana Carla y después hermano Juan Pablo. Pastor, aquí también lo que me llamó la atención fue bueno, el hecho de que David no le dijera nada. No, bueno, lo que estaba meditando en la palabra es que él rasgó también sus vestiduras, pero fue así como de, bueno, ya pasó ya. Entonces, algo que sí como que me causó eh, mi interés, dije, pero ¿por qué no? No sé, a lo mejor yo me esperaba que lo exiliara o algo, ¿no? Entiendo el hecho de que también estaba entre sus dos hijos, ¿no? Ujú. Y, y había perdido cierta parte de autoridad por lo que hizo con Betsabé, porque Ujú. también igual como podía él reclamar si había hecho adulterio con Betsabé, pero yo siento que sí, lo que le dijo el profeta Natán fue muy cierto. Me- 4 veces lo pagó y por lo que hemos leído en la Biblia, cuando Dios habla y dice que lo pagarán, el- sus hijos lo hacen, ¿no? Me estaba acordando de, se me fue el que instruyó a Samuel, sus hijos, que buscaban el beneficio para sí mismos, igual no les dijo nada y mató, bueno, sus hijos y él fueron muertos, ¿no? Y vemos ahorita en este caso de David, entonces, bueno, yo lo veo así, no por el hecho también de yo ser hija de Dios, estoy exenta de que el Señor me exima, ¿no? De todos mis pecados, Así sino es. al contrario, debo de poner atención y de verdad ir al estilo de vida de Jesús, porque las Así es. consecuencias pueden ser graves, no solo para mí, sino para las generaciones que vienen. Correcto. Gracias. Muy bien, gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. El que citabas es el sacerdote Eli, que no disciplinó a sus hijos. Eli, ajá. Gracias. Adelante, hermano. Sí, pastor, gracias. Bueno, aquí nada más algo que no debemos de perder de vista es el hecho de que por muy feo que se oiga todo esto que sucedió, era algo que el Señor permitió desde el momento en que David cometió el adulterio y que fue juzgado por Dios, ¿verdad? Entonces creo que aquí es algo que no es tanto un castigo, sino que fue una consecuencia de los actos del rey David.
Eso es algo que debemos de tener muy claro y no perderlo de vista, no Ujú. confundir. No fue un castigo, no es un Dios castigador, es un Dios de Ajá. amor. Entonces creo que aquí más que nada lo que ocurrió fue el pago de esas consecuencias. Ya el profeta Natán se lo había advertido y no fue tanto que Dios pusiera esas consecuencias, sino que David también cuando juzgó dijo 4 veces debe de pagar lo que la corderita, ¿no? Y demás. Creo que aquí es algo que no debemos de perder de vista, que muchas veces, o más bien siempre, nosotros mismos somos los que nos ponemos ese castigo y ponemos las consecuencias que Ujú. vamos a asumir, ¿verdad? Con Así nuestra es. conducta. Gracias. Sí. Solamente aclarar algo, hermano. Quizá no lo Sí, explicó bien. Dice la palabra que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios no fue el que provocó esto. No, lo que sucedió Pecado. es consecuencia del Ujú. pecado. ¿Sale? sí, Y, así es. Pastor, sí, solamente hay que perdón, tener cuidado el cómo lo decimos, porque Dios pastor, no provoca todas estas cosas. ¿Sí? Gracias. Adelante, perdón. hermano Marce. Mire, también aquí vemos otra vez, ¿no? Por ejemplo, aquí Amnón le dice a David que mande a Tamar porque está enfermo. Y Ujú. aquí también Absalón le dice otra vez a David que si no, por favor, lo invita, pero le dice que no va, entonces le dice que si no, que le diga a su hermano que vaya. Otra vez a David lo usa, ¿no? Ujú. Y Sí, aquí sí, sí. vemos otra vez lo que dice, ¿no? Que las que le dijo Dios en el capítulo 12 que la espada no se apartará de su casa. Así es. Ujú. Mentira tras Todo mentira, pasó. ¿verdad? Sí, gracias. Va como que, gracias hermana, como que va creciendo ahí la bola de problemas. Ok, permítanme avanzar, mis hermanos. Número 6. Absalón entonces consuma su acto después de 2 años, ¿verdad? Y mandó Absalón a sus criados diciendo, mirad, ahora es cuando el corazón de Amnón esté alegre, le dice, cuando él esté contento, quizá tomado, heridlo y matadlo. 2 años después, Absalón ejecuta su venganza y mata ¿a quién? A su propio hermano. Su justicia humana, vuelvo a decir, su justicia humana, no la de Dios, no le permitió a Dios obrar su justicia, sino él mismo hizo su propia justicia. Guiada por el rencor, agrava la tragedia familiar, otra vez, agrava la tragedia y aleja aún más a David de sus hijos. David mismo está pagando la consecuencia en su propia vida, delante de sus propios ojos, el cómo se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a través del profeta Natán. Y entonces, número 7, Absalón huye a Jesús. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba, otra vez, y David qué? Lloraba a grito abierto por su hijo todos los días. Después del asesinato, Absalón huye para salvar su vida. David como padre sufre doblemente, uno por la violación de Tamar, pero también por la muerte de Abnón, pero otra cosa también es porque se fue su hijo Absalón. El pecado de un hijo trajo dolor y división a toda la familia real. Vuelvo a repetir esta última parte, trajo división a toda la familia. ¿Hasta dónde pegó todo esto? Generación con generación, ¿sí? Vienen todos estos problemas. Ok, pues vamos a las preguntas. Hermana Carla, por favor, la primera. Pastor. Preguntas para reflexionar. ¿Qué nos enseña la historia de Amnón y Tamar sobre las consecuencias del deseo descontrolado y la falta de dominio propio? Pues, bueno, yo entiendo que seguir a esto no solo trae consecuencias a mi vida, sino también a la vida ahora sí, de mis descendientes, de las generaciones venideras. Hay que tener en cuenta que pecado
No hay pecado chiquito ni grande, siempre va a ser pecado y si yo cedo un poco, las consecuencias pueden ser muy muy grandes y pues Dios está viendo todo. Puede engañar a las demás personas, pero Dios al final ve todo. Entonces, mm, las consecuencias que yo tendré que pagar, si comento esto, van a ser grandes y ya no hay vuelta atrás. Entonces, que me enseña que debo de estar, a- debo de, todo, decía bien el hermano Marciano, todo me es lícito, mas no todo me conviene, lo dice la palabra, lo dice la palabra y no edifica. Entonces, si de verdad quiero seguir el estilo de vida de Dios, debo apartarme del pecado y estar en sus caminos. Así Gracias. es. Gracias, muy bien contestado. Hermano, Juan Pablo, el color naranja, por favor. Sí, cómo no. Gracias. ¿Cómo revela la reacción de Absalón la diferencia entre el dolor que busca justicia y el rencor que busca venganza? Bueno, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Sí puede estar uno muy dolido. En este caso, Absalón pues está dolido por lo que le había ocurrido a su hermana. Pero creo que el hecho de que él haya tomado esa justicia por propia mano es algo malo, ¿verdad? Creo que aquí incluso la palabra del Señor nos dice, la venganza es mía, no es de uno. Uno no tiene por qué pensar en esas cosas, ¿verdad? Si lo ponemos en nuestra vida cotidiana, nosotros no tenemos por qué buscar hacer justicia o vengarnos de algo que nos están haciendo, ¿verdad? Creo que es algo importantísimo. Todo Así eso, es. que el Señor sea el que juzgue. Gracias. Así es, muy bien contestado, hermano. Por último, no sé si esté ahí mi hermana, Susana. Está atendiendo una cliente. Ok, gracias. Entonces, hermano Marciano, la morada, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué Gracias. enseñanza nos deja este relato sobre la violencia hacia la mujer y cómo Dios ve la injusticia y el abuso en cualquier época? La enseñanza que nos deja a la luz de la palabra es que no puede ejercerse violencia ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un niño, ni a un anciano, ni a cualquier ser viviente, toda vez que nos vuelve homicidas a la luz de la palabra y en medio de la gracia que nuestro Señor Jesucristo pone como vara para medir la conducta a la manera crística de vida que debemos de tener. Y cómo ve Dios la injusticia y el abuso en cualquier época, de la misma manera que la ha visto, la ve y la verá, en el orden de que, como es perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente Él, que conoce las intenciones del mismo, podrá tener el efecto de que ese corazón sea convertido hacia Él y obrar en plena justicia, pero justicia que viene de lo alto, justicia que viene a la luz de la palabra y a la guía del Espíritu Santo, que erradique todas esas imperfecciones. Nada más. Gracias. Gracias. Pues ahí están las preguntas, bien directas las preguntas. Yo quiero añadirles una pregunta, pero quiero que me contesten la mayoría. Abran sus micrófonos, por favor. ¿Disfrutan de estos tiempos de estudio de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí son momentos que anhelamos? Sí, porque nos ayuda al conocimiento y a la sabiduría para poder seguir adelante. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Por qué digo esto? Me gustaría que participaran más. Si se dan cuenta, casi siempre participamos los mismos, aunque se conectan varios. Pero hermanos, quítense la pena de verdad y participen. Si hay dudas, háganlas, hagan las preguntas. Para eso son los estudios bíblicos. ¿Sí? Seamos o volvamos este tiempo todavía más participativo. Si de por sí es muy interesante, ¿sí? Considero que si participamos más,
va a ser más interesante. ¿Por qué? Porque yo me retroalimento tanto de lo que está diciendo mi hermano Marciano, como lo que dijo mi hermana Marce, como lo que dijo mi hermana Carla, ¿sí? Y en cada una de estas aportaciones uno enriquece el conocimiento. No, un día se lo dije a mi hermano Marciano, no lo sé todo, aunque doy este estudio, no lo sé todo, tan solamente yo soy un facilitador. ¿Para qué? Para que todos participemos y todos aprendamos. Entonces, pues hagamos uso de lo que tenemos, hermanos. Amén. Muy bien, le voy a pedir a mi hermana Marce, por favor, si anda por ahí, hermana Marce, Sí, pastor. que nos despida en oración, por favor. Sí, pastor. Gracias. Bendito y buen Dios, te damos gracias por estos estudios, Señor, que sí, Señor, nos sirven de alimento, Señor, de tu palabra, Señor, y que día a día, Señor, nos hablas a nosotros mismos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas, nos guardes y nos cuides, Señor, de cualquier peligro, Señor, o cualquier cosa que se nos haga fácil pedirle al mundo, Señor, esa opinión, Señor, que estamos mal. Porque nada más a ti tenemos que pedir, Señor, esa bendición, ese consejo, papito lindo y hermoso. Gracias yo te doy por esos estudios, Señor, porque sí nos ha servido, nos edifica y nos ha servido, Señor, de edificación. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada hermano, Señor, que estamos aquí en el estudio, Señor, y te damos gracias por estas benditas bendiciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, ahí ayúdenme a tomar captura de pantalla. Si este capítulo 3 estuvo interesante, déjenme decirles que el 14 y 15 todavía este golpe da más fuerte. Ajá. Joab procura el regreso de Absalón y Absalón se subleva contra su propio padre. Wow. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. ¿Sí? Que tengan bonito fin de semana todos los días que faltan. Gracias, Y el pastor. domingo, primeramente Dios, no falten, va a estar bien interesante. Sí, Estaba preparando lo que voy a dar el domingo y me quedé pensando que nunca en Unifam Aragón había platicado de la historia de Unifam. Entonces va a ser algo de mucha bendición. ¿Sale? Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Dios Bendiciones, bendiga, hermano. pastor. Buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, bye Dios le bye. bendiga. Bendiciones y felicidades nuevamente. Bye. Gracias, buenas noches. Bye. Ven a decirle.